Hermanitos de Fe y Compañerismo Internacional presentan el programa Respuesta con la doctora Becky Hood. Bienvenidos a su programa Respuesta. Les saludamos con el cariño de siempre, declarando lo que dice la palabra de Dios en Salmo 118, 24. Y ciertamente la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios quiere que te goces, Dios quiere que te alegres. Él no quiere que estés triste. Él te ama más de lo que tú te puedes imaginar y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Así es que levántate en el poder del Espíritu Santo de Dios, que Él está dispuesto. Él es la respuesta. Él nunca nos falla ni nos deja. Él está dispuesto a suplir tu necesidad. Solo tienes que tener fe y confianza en Dios. Dice la palabra de Dios, confía en el Señor y Él hará y Él concederá las peticiones de tu corazón. Esta es la palabra poderosa de Dios y Dios quiere que te levantes en medio de la situación adversa, en medio de la economía. Declara conmigo, no estoy bajo la economía del mundo, estoy bajo la economía de Dios. Y Dios dice en Filipenses 4:19, la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios quiere suplir tu necesidad, Dios quiere levantarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere darte nuevas fuerzas, porque Él da nuevas fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna fuerza. Hoy vamos a hablar de pensar como dice la palabra. No pienses como el mundo, no pienses como la gente del mundo. La gente del mundo no está adiestrada en la palabra. La gente del mundo tiene una ceguera espiritual. La gente del mundo no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Quizá tenga una religión, pero la religión no te puede salvar. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Deja que Él te cambie, deja que Él te transforme, deja que Él te hable, deja que Él te inspire, porque Él puede hacer cualquier cosa. Vamos, querida familia, vamos a hablar de 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y es el apóstol Pablo el que escribió segunda carta a los Corintios y primera carta a los Corintios. Y los Corintios era un tipo de, como una ciudad de los Corintios, y tenían, había gente muy pagana en esta ciudad, y cuando llega Pablo, llega con la palabra de Dios, y así cada uno de nosotros somos llamados a llegar con la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Si tú tienes familiares, eres llamado. Y yo me sucede muy seguido que si alguien me dice, yo tengo un familiar en este lugar, le digo, vamos a compartirles la palabra de Dios, vamos a hablarles de un Cristo poderoso, de un Cristo que puede hacer cualquier cosa, y que Cristo venga y nazca en sus corazones, y les hablamos de la palabra de Dios, y ese es algo maravilloso. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a ver cómo nosotros podemos tomar autoridad sobre muchas situaciones, sobre muchas cosas en nuestra mente. Pero antes quiero decirte que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está con nosotros. Él dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo. Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que tú te acerques a Él y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Siento la gloria de Dios, siento la unción del Espíritu Santo de Dios. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tires la toalla,
en medio de la adversidad. No tires la toalla en medio de la situación difícil. Acércate a Dios. No vayas a los brujos y hechiceros. Vente a Dios. Ven y acércate a estudiar la palabra de Dios, que eso cambia tu vida, tu hogar, tu familia. Dios quiere que te acerques. Si alguien te ofendió, no, tú madura y deshazte de la ofensa, perdona al que te ofendió y levántate en el poder de Dios, levántate en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver las armas del apostolado. El apóstol Pablo era enviado por Dios. Apóstol significa enviado. Cuando Dios te envía con una visión, hacer un trabajo para Dios, y tú pasas por todos los 5 ministerios, es fantástico, porque primero en lugar tienes que ser un evangelista, tienes que ser apasionado por ganar a otros para Cristo, tienes que ser apasionado por ganar a tu familia, a toda la gente para el reino de Dios. Y dice 2 Corintios capítulo 10, vamos a ver el versículo 1. Y yo mismo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Quiere decir, aquí soy muy humilde, aquí me ves muy tranquilo, pero yo tengo una misión que cumplir, tengo una misión que Dios me ha dado, y la misión de Pablo era compartir la palabra. Pablo se convirtió en un evangelista, apasionado por compartir la palabra de Dios, y después Pablo pasa por la etapa del maestro, apasionado por enseñar a aquel que había recibido la palabra de Dios, y luego Pablo empieza a pastorear iglesias, no solamente una iglesia, sino muchas iglesias. Les mandaba cartas, los animaba, vamos, no dejes la palabra, lo que has recibido, guárdalo, consérvalo, sírvele a Dios, porque lo eterno es más grandioso y fabuloso que lo físico aquí en la tierra. Así es que está el apóstol Pablo ahí, y él se convierte en un profeta, porque él habla palabra profética, él habla de profecías, él se mueve en lo apostólico, él se mueve en hablar lo que Dios quiere para su pueblo, y habla también de los lugares celestiales en Cristo, lo que va a pasar en el futuro. Y Pablo es un apóstol, y él mismo se describe, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, y dice, fui llamado a ser apóstol, fui llamado a predicar el evangelio, fui llamado a hacer el trabajo del Señor. Y un apóstol significa un enviado. Así es que esto es algo precioso. Dice, estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Él iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el evangelio, ganando almas, formando discípulos, pastoreando iglesias, llevando la palabra de fe, la palabra de amor, la palabra de Cristo, y supervisando, administrando. Un apóstol también supervisa y administra. Versículo 2, 2 Corintios capítulo 10, versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que consideran como si anduviesen según la carne. Quiere decir, hay gente que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero muchas veces quieren tener un pie en el mundo y un pie con Dios, y nosotros no podemos hacer eso. O somos de Cristo o somos del enemigo. El Señor dice, mejor te sería que no fueras tibio. Un tibio es una persona que no tiene ganas ni de una cosa ni de la otra. Ahorita está con Dios y al rato está con el diablo. O en la iglesia dice santo, santo, pero allá en el mundo da mal testimonio en el trabajo, mal testimonio en la escuela, mal testimonio con los amigos. Y Dios quiere que tú des un buen testimonio, que tú seas valiente, que tú, a través de tu testimonio mucha gente pueda venir a recibir a Cristo como Señor y Salvador. 2 Corintios 10:3 dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Quiere decir, la lucha del creyente, la lucha del cristiano
es a través de lo espiritual. En Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 22, habla de la armadura de Dios, que debemos de saber que hay huestes espirituales de maldad, que hay diablos organizados para tumbarte, para desanimarte, para que tú no sigas adelante. Y dice, pónganse la armadura de Dios, pónganse el casco de la salvación, pónganse el chaleco de la justicia, pónganse el cinto de la verdad, pónganse los zapatos prestos para compartir la palabra de Dios, pónganse el escudo de la fe y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso la palabra la aprendemos, por eso tenemos escuelas para que la gente aprenda de la palabra de Dios. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En 2 de Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones, todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y dice, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¡Wow, familia! Nosotros tenemos que levantarnos y ponernos la armadura de Dios todos los días, y no te la quites. Quiere decir que cuando tú crees en la salvación, tu cabeza está protegida. Cuando tú actúas en la justicia, tú estás protegido. Órganos vitales están protegidos. Cuando tú crees en la verdad en lugar de la mentira, estás protegido. Cuando tú compartes la palabra con otras personas, estás protegido. Cuando tú lees la palabra de Dios y la pones en práctica, estás protegido, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, familia, y cuando tomas la espada del Espíritu y la declaras todo el día, vas a recibir lo que estás pidiendo. Vamos a una pausa y regresamos. Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. A todos los adolescentes los invitamos a ser parte de nuestro servicio juvenil los días sábados a las 4 de la tarde, y los días domingo los esperamos en el auditorio Brian Bateman para tomar una enseñanza especialmente diseñada para ustedes. Sé parte de nuestra reunión para adultos mayores, Hilos de Plata, todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en Privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón. No te lo puedes perder. Programa de apoyo para rehabilitación Más que Vencedores, los días martes y sábados de 6 a 7 de la tarde. Para más información, comunícate al 222-477-2660. Sé parte de nuestra red de damas, Siempre Viva, el miércoles 6 de julio en punto de las 10 de la mañana, con nuestra invitada especial, Lili Gastelum. La cita es en Privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón. No te lo puedes perder. Te invitamos a nuestro comedor para gente necesitada en San Miguel Espejo, todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Para más informes, comunícate al 222-477-2660. El Compañerismo México te invita a que tus hijos formen parte de Mundo Lego, Escuelita Bíblica de Verano, la cual se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto. Inscripciones abiertas. Para más informes, acércate a Mayra Muñoz. Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder.
Este es su programa Respuesta, su amiga Becky Hood. Continuamos. Familia, tenemos que meternos en la palabra de Dios. Tenemos nosotros que congregarnos. Dice la palabra de Dios, no fallen en congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como padres? Debemos de llevar a toda la familia. No dejes a tus hijos viendo la televisión, el internet, supervisados por la televisión, porque ellos pueden cambiar sus conceptos de los valores de la palabra. Se están perdiendo los valores de la palabra de Dios y tenemos que regresar a lo básico, tenemos que regresar a congregarnos, que Dios es número 1 en nuestra vida, y después, número 2, primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Quieres ganar la victoria? Concéntrate en levantarte y acostarte leyendo y meditando la palabra de Dios. La palabra primero es para mí. La palabra de Dios es la boca de Dios hablando. La palabra de Dios me instruye, me da sabiduría, me levanta, me protege, me enseña para que yo ejecute, para que yo obedezca la palabra. Hay mucha gente que se puede saber la palabra al revés y al derecho, pero si no la obedecemos, ¿de qué nos sirve? Si no obedecemos la palabra, no podemos seguir adelante. Dios quiere que obedezcas la palabra de Dios, y por eso vamos a Salmo 119 y vamos a leer del versículo Salmo 119 del versículo 1 en adelante, del versículo 9 en adelante. Dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Si a los hijos los llevamos a la congregación para que ellos reciban palabra de Dios, para que ellos sean educados en la palabra de Dios, para que ellos salgan adelante. La base de nuestros hijos no es decir, yo voy a dejar que ellos crezcan y decidan su camino. Ellos, ¿cómo van a decidir si no tienen una base de la palabra? Esa es una tontería muy grande. Eso es falta de entendimiento. Los papás dicen, yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis hijos en el camino de Dios. Yo tengo la responsabilidad de llevarlos a la iglesia. Yo tengo la responsabilidad de darles un buen ejemplo para que ellos crezcan en la palabra. Porque aún así, tú debes de saber que el diablo siempre va a estar queriendo robarte a tus hijos. Él no quiere que estudien la palabra. El diablo no quiere que tú los lleves a la congregación. Dios quiere que tus hijos estudien la palabra de Dios y que ellos crezcan en la iglesia, que ellos crezcan con compañías buenas, que ellos crezcan protegidos. No los dejes que anden por ahí con personas que ni siquiera conoces. Mi mamá siempre nos decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quiere decir, todo lo bueno que tú hayas aprendido, pero vas y te reúnes con estos ladrones, te vas a hacer ladrón. Si vas con esos flojos, te vas a hacer flojo. Si te juntas con los que no estudian, tú no vas a estudiar. Júntate con la mejor gente y vas a salir adelante. Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Si nosotros enseñamos a nuestra familia, por eso es tan importante una reunión de familia. Una vez por semana te reúnes la mamá, el papá, los hijos, se lee una porción de la palabra de Dios y cada quien nos dice lo que entendió. No tiene que ser todo lo mismo. Escuchamos el corazón de cada miembro de la familia y también debemos de tener un día familiar, un día, una tarde familiar, una noche familiar, donde todos ya saben qué día, qué hora le dedicamos tiempo a los hijos. También tenemos que tener un café con el cónyuge, porque esto es bueno, mantenernos en comunicación. El problema más grande de los divorcios es la comunicación. Cuando no existe comunicación entre el esposo y la esposa. Dice Salmo 119:11: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti.
¿Cómo crees que un niño que crezca sin Dios, sin la palabra de Dios, va a ser una decisión correcta? Claro que no. Es nuestra responsabilidad enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad que los nietos sepan la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad orar por los hijos, orar por los nietos hasta 1000 generaciones. Es nuestra responsabilidad que nosotros caminemos en fe, en el poder del Espíritu Santo. Dice el Salmo 119:12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Cuando tú vienes a Compañerismo Internacional, tú vas a ver que nos vamos a preocupar por tu educación, que tú estudies la palabra, que tú te mantengas firme en la palabra, que tú sirvas a Dios, que tu familia sirva a Dios. Te vamos a enseñar a servir a Dios y te vamos a enseñar a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El versículo 13, Salmo 119:13 dice, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Quiere decir, yo hablo la palabra. Viene una circunstancia, un problema, dices, hay enfermedad, por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados, por tus heridas hemos sido curados. Cristo pagó el precio por la enfermedad, Cristo pagó el precio por tu pecado. No hay pecado lo más grande que pueda haber que Dios no lo pueda perdonar, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. No hay situación. Si tú dices, no, es que yo no le hago mal a nadie, pues si quizá no le hagas mal a nadie de acuerdo a tu manera de pensar, pero sabes una cosa, necesitas a Cristo, necesitas acercarte a Dios, necesitas aprender la palabra de Dios, necesitas que Dios te cambie, que Dios te haga esa persona que Él quiere hacer de ti. Y Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Aquí está el salmista David, él está diciendo, lo más preciado es la palabra de Dios, lo más preciado es acercarse a Dios, dejar el mundo, dejar todo eso. Vamos, renuncia al mundo, renuncia a las cosas del mundo, sírvele a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 15, dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Oiga, qué importante es todo lo que se está diciendo aquí. Y esto es enseñanza de la palabra. Salmo 119, versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Nos gozamos en la presencia de Dios. Hay gente que piensa que ir a la iglesia o a la congregación, al templo, a lo que sea, es algo, bueno, cuando menos con nosotros no sucede así. En Compañerismo Internacional, cuando nos reunimos hay gozo, hay alabanza, hay adoración, hay palabra de Dios que viene y nos toca y nos cambia, hay discipulado. Y esto es maravilloso porque Dios quiere que nosotros seamos canal de bendición para otras personas. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Quiere decir, wow, me siento pero padrísimo, me siento muy bien sirviendo a Dios, porque eso es, yo me levanto todos los días leyendo y meditando la palabra de Dios. Y sabe una cosa, cuando tengo que salir a un viaje y cambian mis horarios, yo digo, ay, yo necesito de la palabra. Todos los días necesito de la palabra. Tengo hambre de la palabra de Dios. Me deleito en su palabra. Lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Te amo, Papá Dios. Te amo, Jesucristo. Te amo, Espíritu Santo, porque ellos son los que guían mi vida, los que dirigen mi vida, y sin ellos no soy nadie, no puedo hacer nada. Y le doy la gloria a Dios Padre que me salvó. Le doy la gloria a Dios Hijo, que es Jesucristo. Le doy la gloria a Dios Espíritu Santo. Los amo con todo mi corazón. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Mucha gente se afana en el mundo. Claro que necesitamos dinero para comprar comida, para diferentes necesidades, pero hay gente que se afana en ser rico, 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 y cuando te vayas no te vas a llevar ni un peso.
Cuando te vayas no te vas a llevar nada. Ahorita ríndele al Señor, ríndete al Señor, dale a Dios lo que es de Dios y vas a ser bendecido por Dios y se van a abrir las ventanas de los cielos y van a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Da pasos de fe, no tengas miedo. Versículo 15, Salmo 119, 15 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Quiere decir que la palabra primero es para mí, no para nadie más. Cuando yo leo la palabra, la leo para mí. Y yo escribo lo que Dios me habla a mí. Cuando hago mi devocional diario, yo pongo ahí lo que Dios me habló. Yo pongo ahí lo que me llamó la atención. Yo pongo ahí lo que voy a obedecer, porque es la palabra de Dios. Versículo 16, Salmo 119, 16 dice: me deleitaré en tus estatutos. ¿Cuáles son los estatutos del Señor? Su palabra. Quiere decir, me levanto con la palabra, me acuesto con la palabra, me acuesto leyendo y meditando la palabra y con este concepto que la palabra es primero para mí. Porque si yo no pongo en práctica la palabra, ¿cómo la voy a enseñar a otras personas? Y hay gente que tienen el concepto de religiosidad, pero no usan la palabra para ellos mismos, como que la palabra es para ustedes y yo no, Señor. Si tú vas a hablar de la palabra, tú vas a vivir la palabra. Dice: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Y habla de la palabra poderosa de Dios. Te invito el día de hoy a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere levantarte, Él no quiere que tires la toalla, Él quiere que tú le sirvas en espíritu y en verdad. Así es que repite esta oración con nosotros. Bendito Padre Celestial, yo vengo a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito en mi vida. Hoy me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi maldad, de todo lo malo que yo he hecho. Renuncio a ello. Siento haberte ofendido, Señor, porque tú conoces mi pecado. Señor, hoy lávame y límpiame en tu sangre preciosa. Señor, yo quiero pertenecer al reino de Dios. Señor, hoy me arrepiento, hoy creo que la sangre de Cristo derramada en la cruz me limpia y me lava de todo pecado y de toda maldad. Hoy creo, Señor, que resucitaste de entre los muertos, que estás vivo, que estás sentado a la mano derecha del Padre. Creo que me has perdonado. Creo que hoy han escrito mi nombre en el libro de la vida eterna y del Cordero. Si tú hiciste esta oración, te invito a que nos llames y nos des la gran noticia. Ven a conocernos. Estamos para servirte y puedes venir los domingos 9 de la mañana, 11 de la mañana en la privada 38 Norte 1808 de la colonia Cristóbal Colón, Puebla, código postal 72330. Estamos a un costado del Club Alfa 3, en contraesquina del Campanario. Ven a gozarte. Ven, si no tienes a dónde ir, estamos para servirte. Recibe un abrazo muy grande de parte de nosotros y te regalamos el libro Tu Nueva Vida. Muchas gracias. Bendiciones mil. Gracias por acompañarnos en tu programa Respuesta. Asiste a nuestras reuniones dominicales 9 de la mañana y 11 de la mañana en la privada 38 Norte, número 1808, Colonia Cristóbal Colón, Puebla. Si necesitas oración o ayuda, llámanos al 222-477-2660 o escríbenos a amigosdefe@yahoo.com.mx. La respuesta es que